mes se celebra el mes del orgullo de la diversidad. Y vamos a hablar en este video específicamente acerca de cuáles son las consecuencias de vivir siendo diferente, específicamente siendo diferente como homosexual. Y va más dirigido hacia los hombres homosexuales. No quiere decir para nada que las mujeres homosexuales tengan un camino mucho más fácil. Sin embargo, ya hemos hablado acerca del peculiar caso de los hombres que son castigados por ser hombres que eligen, dentro de estas pautas, dentro de estas premisas sociales o culturales, acercarse a la feminidad, ¿no? Es el castigo que se les otorga por ser hombres que se denigran a sí mismos a través de la homosexualidad. Si no te queda como muy claro un poco esto que acabo de decir, te invito a que veas toda la sección de la lista de reproducción que tengo sobre feminismos, donde en muchos de ellos te hablo exactamente de la comunidad homosexual, de las nuevas identidades homosexuales, y que revises también en Instagram TV, @marlen.dm, Marlen con doble N, con E al final, y en el podcast de la semana, donde estamos hablando tanto de la bisexualidad como de la diversidad dentro de la comunidad. Entonces, tenemos que empezar hablando un poco sobre eso, ¿no? Sobre qué es la homosexualidad. Y la homosexualidad, lo único que sí podemos como establecer que es, dentro de todo lo que no puede ser, o dentro de todo lo que puede ser y no es el tema de un hombre amando a otro hombre o una mujer amando a otra mujer. Nótese que digo amando, porque no estoy ni hablando ni de relaciones sexuales, ni estoy hablando de una preferencia sexual, ni estoy hablando de las fantasías, ni estoy hablando únicamente ni de la forma en la que se comporta cada uno. Nada de eso está relacionado con eso. Son formas en las que se puede presentar la homosexualidad, pero que no son inherentes a la homosexualidad. Ya hemos hablado acerca también de la historia. Esta semana en Instagram te estoy compartiendo a través de las historias sobre la bandera, sobre algunas perlas de sabiduría de esto. Y tenemos que pensar que aunque institucionalmente se haya quitado desde esto que es el manual DSM-3, ¿no? Que el DSM es, digamos, un compendio de enfermedades o trastornos que tienen diferentes signos y características que se van presentando en este libro y que, digamos, que son una forma de homologar un lenguaje en común, para tener un lenguaje común entre los psicólogos, los psiquiatras, los psicoanalistas, y que sirve como referencia. Asimismo, otro libro que tenemos como de referencia para intentar como tener el mismo criterio es el CIE, ¿no? Que este CIE es realizado por la Organización Mundial de la Salud y tiene que ver con cuestiones más estadísticas que por cuestiones más de criterio, ¿no? Entonces, desde hace unos años, en la revisión 3 de este libro, que es el DSM, actualmente ya estamos en el DSM-5R y se está creando el DSM-6, hasta este momento, la creación de este video, mientras que en el CIE ya vamos por el CIE 11, ¿no? Entonces, digamos que hace unos años se quitó institucionalmente esto, que también la fecha es por ahí del mayo, ¿no? Por ahí justo antes del Día de la Psicóloga, que se quita de uno de estos libros. Eso no quiere decir que realmente se haya quitado el estigma social de ser homosexual, ¿no? Es decir, tenemos leyes súper avanzadas que hablan de la aceptación y de la importancia de la igualdad de derechos y de la igualdad de condiciones que puede tener tanto laborales como en términos del matrimonio, como en términos en algunos lugares con respecto a la adopción, etcétera, etcétera. Pero eso no quiere decir que realmente puedan, que socialmente sean vistos de la misma forma. Es decir, lo sabemos tan solo con el simple hecho de que cuando tú conoces a una persona, asumes que es heterosexual, ¿no? Y eso es lo que llamamos la heteronormatividad. No solo dentro de la comunidad heterosexual, ¿no? Sino también dentro
de la misma comunidad homosexual. Ahorita vamos a hablar un poco acerca de algunas enfermedades psicológicas o algunos padecimientos psicológicos que pueden presentarse y cuáles son las consecuencias de ello. Te hablaba ya específicamente de esto que es dentro de la comunidad homosexual. Y es que imagínate haber crecido en un entorno donde rechazan lo que tú eres, ¿no? Donde se rechaza el presentarte de la forma en la que te presentas en el mundo. Más o menos lo que es ser una mujer, ¿no? Pero digamos que ser mujer es algo obvio, la mayoría de las veces, si así lo expresas, ¿no? Pero la homosexualidad no es algo que se vea a simple vista, es algo que tú puedes elegir no mostrar, ¿no? No quiero decir que todas las mujeres sean como tan obvias de que se vean mujeres, pero por lo general es mucho más evidente, ¿no? Son pocos los casos que tú vas caminando por la calle y te preguntas, ¿será hombre o será mujer?, ¿no? Entonces, dentro de la misma comunidad, ¿no? Tú puedes, no puedes, vas introyectando socialmente que ser homosexual es algo malo, ¿no? Tienes todos estos nombres peyorativos que hablan sobre lo que significa ser homosexual. Por ejemplo, algunos de mis pacientes homosexuales, transvestis o transgénero a lo largo de la historia, muchas veces el temor que tienen a salir del closet es porque ellos, antes de que se dieran cuenta de que eran homosexuales o que eran transvestis o transgéneros, o cuando lo comentaban alguna vez con sus amigos, veían cómo hablaban despectivamente de otras personas con diversidad sexual, ¿no? Y eso los asusta, ¿no? Y van interiorizando que eso es lo que deben creer, no solo sobre otros, sino sobre sí mismos. Entonces eso es lo que se llama la homofobia internalizada. Es decir, yo creo que está mal ser homosexual y lucho contra mi propia homosexualidad. Entonces vamos a hablar un poco acerca de las fobias y de todos esos trastornos que tienen las personas que viven de una manera distinta a la homosexualidad, ¿no? La primera es la que te acabo de explicar, que es la homofobia internalizada, que es lo que los impide muchas veces la posibilidad de salir del closet, ¿no? Hay todo un video donde te hablo acerca de que si un hombre, una mujer homosexual deben de salir del closet o no, y cuáles son las cosas que deben de tener en cuenta para antes de salir, ¿no? Y cómo pueden hacerlo. Otro de las fobias que pueden tener son la afeminofobia, que así como suena es la idea o el temor de volverse femeninos. Es decir, una cosa es ser homosexual, pero otra cosa es ser un hombre homosexual que se identifica con rasgos de personalidad femeninos. Y yo puedo, entonces, por lo tanto, yo puedo ser como entiendes, yo puedo ser un hombre homosexual, es decir, que le gustan los hombres, que se siente atraído por hombres, pero puedo identificarme con un aspecto y con un rol masculino, ¿no? Me puedo ver como un hombre, puedo actuar como un hombre, solo me gustan los hombres y punto, ¿no? Pero el hecho de acercarse al aspecto femenino, eso puede resultar demasiado atemorizante. Si yo conservo mi identidad masculina, no se me ve que soy, que me identifico con algo femenino, ¿no? Voy a tener menos sanción social que si yo me identifico, me muevo, me comporto como una mujer. Porque entonces ni soy un hombre, ni soy una mujer. Y entonces soy doblemente castigado, ¿me explico? Y tenemos todas estas frases como, ay, no seas una mariquita, ¿no? O sea, está bien ser el gay, ¿no? Está bien ser homosexual, pero si eres una mariquita, entonces ya valió la cosa. Otro de los miedos, de las fobias o de las angustias que puede tener una persona, un hombre, en este caso homosexual, es la nosofobia. La noso viene de la derivación etimológica enfermedad, ¿no? Entonces, criterio, enfermedad. Y cuando esas personas, los homosexuales, tienen miedo a enfermarse, lo que tienen miedo es a padecer alguna de estas enfermedades, ¿no? Alguna de las infecciones de transmisión sexual.
Se cambió desde hace tiempo el término enfermedad de transmisión sexual por infección de transmisión sexual, porque puedes estar infectado y no necesariamente estar enfermo, sobre todo en el caso del VIH-Sida, ¿no? Entonces van por la vida comportándose con mucho miedo, con mucho temor a enfermarse, ¿no? Y eso les impide poder desarrollarse de manera óptima y poder desenvolverse de la forma en la que les gustaría en términos sociales. Otro de los problemas que pueden desarrollar en términos psicológicos es un trastorno de estrés postraumático por bullying. Y no necesariamente porque ellos hayan sido bulleados, sino porque han visto cómo han sido bulleados, maltratados, humillados, violentados otros. Esto quiere decir que yo probablemente ni siquiera me anime ni me asome por fuera de la puerta del closet, porque ya he visto cómo les va a otros. Y yo no quiero que me pase exactamente lo mismo. Entonces yo estoy asustado, yo estoy temeroso de que otras personas se vayan a dar cuenta de que soy homosexual. Y lo oculto. Entonces, imagínate lo que es vivir toda una vida, todo un día, tan solo 24 horas, ocultando lo que eres. Es como cuando algo te aprieta, mujer, o sea, y no puedes quitártelo, ¿no? O sea, literalmente es términos de vida o muerte. Para muchos hombres, así se vive la homosexualidad. Tengo que ocultar a toda costa mi homosexualidad. Por supuesto que todos estos, las fobias, todo esto lo que genera de manera general son trastornos por ansiedad, ¿no? Que pueden derivar en incluso una fobia social o la fobia o el miedo irracional a salir de casa, por ejemplo, ¿no? Entonces yo prefiero quedarme en mi casa porque aquí, dentro de esas cuatro paredes, yo tengo un entorno controlado donde me siento a salvo, ¿no? Donde no me expongo físicamente a la humillación, al maltrato, a la muerte, como puede pasarme allá afuera, ¿no? Otra de las fobias que se pueden presentar es la pasivofobia, ¿no? Acuérdate que en términos generales se define la homosexualidad y la sexualidad dentro de los homosexuales como lo pasivo y lo activo, es decir, quién penetra a quién. No toda la sexualidad de los homosexuales habla de una u otra. Hay formas donde se pueden ser mucho más flexibles, ¿no? Donde pueden intercambiar los roles, donde pueden disfrutar de otro tipo de prácticas que no solo sea la penetración o el ser penetrado. No podemos estereotipar solo con esto, ¿no? Así como no podemos decir que la sexualidad heterosexual es solo la genitalidad, ¿no? Hay un montón de cosas, un montón de otras prácticas. Pero en términos de lo pasivo y de lo activo, la sensación de ser el pasivo está más pegado a la idea de soy el que es receptivo, y como el que es receptivo, como el que es penetrado normalmente en una relación heterosexual, que es, tenemos esta forma hetero de vivir en el mundo, se considera como el femenino. Y entonces tengo miedo a ser el femenino, ¿no? También porque hay muchas enfermedades, principalmente el SIDA, que están asociadas a eso, ¿no? Por los desgarramientos que puede haber de la zona del ano. Implica, tiene que ver con todo lo que puede significar el sentirse sobajado, ¿no? Eso en términos de una relación heterosexual. El que penetra es el que es penetrado, ¿no? Otro son los activo inseguros, ¿no? Que digamos que no es una fobia como tal, pero muchas de las ansiedades, de los miedos, de las preocupaciones que pueden tener del otro lado las personas activas es no tengo el tamaño suficiente como para generarle placer, es no voy a tener una erección lo suficientemente larga como para poder generarle placer a mi pareja, ¿no? Mi erección no es lo suficientemente fuerte como para poder penetrar a mi pareja, ¿no? Y entonces tiene todos estos miedos y todas estas inseguridades, que igual que en el sexo heterosexual, cuando tú como mujer estás preocupado por no lubricar, menos lubricas, ¿no? Igual que en los hombres, si tú estás preocupado por no tener una buena erección, por no poderle satisfacer a tu pareja, menos se te para, ¿no? Y por menos tiempo, ¿no? Es decir,
son estas mismas ansiedades que afectan tu performance, digamos, tu interpretación, tu desempeño sexual sería la palabra, ¿no? Otra de las cosas que pueden afectar, digamos, a las relaciones homosexuales es la sexofobia. Sí, ¿no? Como te expliqué al principio, una de las características que sí es inherente a la homosexualidad es que te gusten otros hombres, ¿no? Que ames, que te enamores de otros hombres. Eso quiere decir que no necesariamente has tenido o hayas tenido una relación física eh, genital con otro hombre. ¿Por qué? Porque muchas veces tienes miedo a la idea de lo que pueda pasar. Y entonces evitas cualquier situación que se pueda llevar a ese entorno, ¿no? Puedes reaccionar de manera violenta cuando otro hombre se te acerca. Esto sobre todo es muy común en hombres que aún no aceptan su sexualidad, su homosexualidad. Entonces, eh, puede que la acepten mentalmente, pero el hecho de llevarlo a cabo sería realmente consolidarse, digamos, como homosexuales. Entonces lo evitan a toda costa. Sienten como la molestia de si se habla del tema, no quieren que se les pregunte del tema, sienten como mucha ambivalencia porque tienen ganas, pero al mismo tiempo tienen mucho miedo, ¿no? Algunas veces lo han intentado, algunas veces les da demasiado miedo el intentarlo, eh, o porque simplemente, como te hablaba en esto de lo pasivo y de lo activo, piensan que la sexualidad homosexual es denigrante, ¿no? Entonces ellos no quieren acercarse a eso. Y como bien te dije, la importancia de todo esto y de esos problemas emocionales es que llevan a otras cosas, es decir, a los problemas de los problemas, las consecuencias de las consecuencias. Y, por ejemplo, el problema de la homofobia internalizada es una baja autoestima, ¿no? Porque entonces yo soy malo o yo estoy peor o yo no soy lo suficiente o no merezco en la vida, no solo en términos amorosos, sino en la vida, de trabajo, de deseos, de triunfos, de sueños, y por lo tanto tengo una baja autoestima, ¿cierto? Y si tengo una baja autoestima, quiere decir que yo ni siquiera tengo la fuerza como para luchar por las cosas que yo quiero o que amo, ¿no? Es decir, tengo una indefensión aprendida, es decir, pobre de mí, ¿no? Pobre de mí que no puede hacer las cosas, pobre de mí porque soy homosexual, pobre de mí porque nunca voy a poder hacer nada, pobre de mí, ¿no? Entra en este ciclo de la victimización, ¿no? Que hemos hablado en otros videos sobre el modo víctima. Y que esto los puede llevar muchas veces a suicidio, ¿no? Hay altos índices de suicidio dentro de la población homosexual, tanto en hombres como mujeres. Sobre todo, repito, principalmente en hombres, ¿no? En las mujeres es como ya estamos tan acostumbradas a ser rechazadas todo el tiempo, a ser violentadas todo el tiempo, a ser matadas todo el tiempo, que es como sumarle una cosita más, ¿no? Es como... Y socialmente tenemos que admitir que las mujeres homosexuales no tienen tan mal estigma, es decir, tenemos esta cosa como de, ay, qué sexual, qué erótico, versus los hombres de, uy, qué asco, ¿no? Y no quiere decir que así sea, ¿no? Simplemente que eso es lo que hay socialmente hasta ahora. Ya hablamos acerca de todos los trastornos de ansiedad que pueden tener, ¿no? Ataques de pánico, que sería como lo más grave en términos como de lo que implica. Si alguna vez has tenido un ataque de pánico, sabes que es terriblemente agobiante, que sientes que te vas a morir y que quieres en ese momento llamar a tu mamá y esconderte y que el mundo se acabe, ¿no? Hay un video donde hablo acerca de los ataques de pánico y cómo puedes manejarlos, también por ahí está. Por supuesto que otro de los grandes temas con esto es que entran en un síndrome de burnout, ¿no? El burnout, ya lo hemos hablado también por ahí en otras categorías, es la sensación, el término lingüístico como mexicano o anglosajón sería el estar quemado. Y el estar quemado es porque ya no tienes energía para nada más, ¿no? Es decir, se te acabó la pila, ¿no? Se te acabó la pila porque por muchas situaciones. Es decir, es un desgaste energético, emocional demasiado fuerte. Y estás, ¿no? Solo así, como modo trapito, digo yo. Y claro que esto te puede llevar a depresiones, ¿no? A depresiones y a síndromes melancólicos muy fuertes, ¿no? Que te pueden llevar al suicidio. Pero no necesariamente el suicidio llega a través de un proceso de depresión, ¿no? Pueden también presentar episodios maníacos, que ahí es donde suelen cometer estos suicidios. Están muy
son muy propensos a el contacto con drogas por dos cosas. Una, porque en los lugares de la comunidad del video de Instagram, el video, hay muchas drogas, hay mucha facilidad de drogas, ¿no? Son, ¿cuál es la palabra? Como substance friendly, una cosa así, ¿no? Dependiendo como el lugar también y dependiendo como las políticas y demás. Pero esto, una, por el sentido de pertenecer a la fiesta y pertenecer a la comunidad, y por otro lado, porque también propician la facilidad de tener relaciones sexuales. Tenemos que ser muy claros y pensar que las relaciones sexuales anales no son fáciles, es decir, no es lo más común. No quiero decir que no sea lo normal, porque estaremos hablando ya como de cuestiones patológicas y normales, pero tiene otro proceso. Es decir, se tiene que haber como cierta dilatación, ¿no?, del ano para que pueda entrar un pene, ¿no? Y otro tipo de prácticas que tienen, como meterse el puño, etcétera, etcétera. Hacerse pipí en la cara, etc, etc. Hay muchos tipos de prácticas y muchos tipos de gustos y de prácticas sexuales, esa es la palabra, ¿no? Entonces, digamos que también otra de las razones que hay para las drogas, por supuesto que al igual que en los heterosexuales, es para evadir un dolor. ¿Y qué dolor más fuerte que el de ser rechazado constantemente, no solamente por una sociedad, sino en muchos casos por la familia y por ti mismo, ¿no? Que hablábamos de esto también ya en la homofobia internalizada. Y claro que todo esto se acompaña con las famosas distorsiones cognitivas, ¿no? Es decir, principalmente, tanto en la depresión como en todos los estados de ansiedad, hay una catastrofización, ¿no? Es decir, pienso que esto es algo terrible, es decir, y es que es algo bastante complejo y complicado, ¿no? Pensar que lo que tú eres es completamente rechazado, que lo que tú te mueves no solamente es como lo que a ti te gusta dentro de la relación sexual, es quién tú eres, quién te identificas, ¿no? Muchas cosas están en constante movimiento, sobre todo en el proceso de asumirse homosexual, ¿no? Y en el proceso de salir homosexual. Tenemos que hablar, y ya hablábamos de esto, en términos de que un homosexual todo el día, todos los días, tiene que estar saliendo del closet, ¿no? Cada vez que conoces a alguien, tienes que tristemente estar explicando, oye, soy homosexual, ¿no? Eh, y bueno, también digamos que ya, como te expliqué, tienen problemas con las adicciones, ¿no? Y también con todos los comportamientos adictivos, incluyendo la sexualidad. Como ya hemos visto en otros videos donde te hablo acerca de los trastornos adictivos y de las conductas adictivas, parte de estos puede ser la sexualidad como un escape, el sexo como un escape, y que eso los deriva también a muchas veces tener enfermedades o infecciones de transmisión sexual. Y finalmente también, combinado junto con todo esto, son problemas de asertividad, ¿no? Pensemos que sobre todo cuando se da en jóvenes y si sumamos si hay una comorbilidad con el uso de sustancias como drogas o alcohol, no hay un desarrollo óptimo del locus de control, que es lo que todo lo que nos invita y lo que nos hace tomar buenas decisiones. También, por supuesto, que como cualquier otra persona puede haber la posibilidad de que haya una comorbilidad con trastornos de personalidad, como un trastorno bipolar o como un trastorno de personalidad borderline, ¿no? Que eso aumenta y que tiene una serie de complicaciones importantes también. Como psicoanalista tenemos que ser honestos y también tengo que hablarte de que muchas de las personas homosexuales también tienen una personalidad o un trastorno de personalidad borderline. No necesariamente, por supuesto que no es una regla y esto no quiere decir que sea algo malo, simplemente que aumenta la impulsividad, que aumenta la dificultad para la toma de decisiones, que aumenta la forma en la que se desarrollan con sus parejas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, estos son solo algunos de todos los problemas emocionales que pueden presentar las personas, en especial los hombres homosexuales. Te invito de nuevo a que escuches el video de la semana de Instagram TV, el podcast, y que revises la lista de reproducción de feminismos, y allá adentro vas a encontrar un montón de información acerca de
la homosexualidad, la nueva identidad homosexual, cómo salir del closet, etc, etc, etc. Buena tarde.